Muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos. Estamos dentro del programa de Educación Médica Continua, el segundo curso virtual de actualización en cardiología organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Hoy continuamos con el módulo de insuficiencia cardíaca. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga uniendo, importante compartir con ustedes indicaciones que nos van a servir para que la conferencia sea aún de mejor calidad. Tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está siempre relacionada con el internet que cada usuario disponga para su conexión. Por lo tanto, le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho y si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja. Allí podrá realizar sus preguntas o sus consultas al speaker, mismas que serán resueltas finalizada la conferencia. Recordarles que dentro del programa de Educación Médica Continua, que es el segundo curso virtual, cuenta también con el aval universitario de la Universidad de las Américas. Finalizados los módulos, los participantes reciben la evaluación correspondiente a su correo electrónico y finalizado el curso se enviarán los diplomas de asistente y o asistente aprobado si es que han cumplido con el tiempo de asistencia y con el mínimo de la evaluación. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. El moderador de la noche, el doctor Freddy Oña. Doctor Oña, adelante, prenda cámara y micrófono, por favor. Buenas noches. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a esta distinguida audiencia que nos honran con su presencia en feriado. Igualmente, deseo manifestar mi felicitación y agradecimiento a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha por tener una participación activa académica en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo la humanidad. Y también manifiesto mi agradecimiento al Laboratorio Servier, que son los auspiciantes de esta sesión científica, y de la misma manera mi reconocimiento y los aplausos a todos los artífices de esta actividad académica. Me permito presentarles a continuación al doctor Bolívar Sáenz, quien será el speaker de esta noche y que abordará el tema Importancia del control de la frecuencia cardíaca en el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica. El doctor Bolívar Sáenz es médico que se graduó en la Universidad Católica del Ecuador en la primera promoción en esta facultad. Se especializó en cardiología en la Universidad Federal Fluminense, Brasil. Tiene un masterado en insuficiencia cardíaca en la misma institución. Es médico tratante del Hospital Militar en el servicio de cardiología y en el área de insuficiencia cardíaca. Actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha y por ende el coordinador científico y académico. Doctor Sáenz, bienvenido. Muchísimas gracias, Freddy, por la presentación y yo realmente debo felicitarles a ustedes porque hay que tener realmente amor a la cardiología para podernos reunir en un pleno 2 de noviembre, que de pronto algunos de ustedes deben haber planeado, no sé, salir de vacaciones y han preferido más bien reunirse con nosotros para seguir aprendiendo que de pronto con este problema de la pandemia, pues hemos tenido que separarnos de, entre comillas, porque nos ha unido más, hemos podido aprender mucho más de cada uno y este curso creo que ha sido bastante meritorio y ha sido un curso bastante provechoso. Bueno, vamos a hablar un poquito de la frecuencia cardíaca en la insuficiencia cardíaca. ¿Será importante controlar la frecuencia cardíaca en la insuficiencia cardíaca? La frecuencia cardíaca ha sido
un valor o un estandarte de uso semiológico a través de toda la historia para los médicos de distintas especialidades, está relacionada con la vida y está relacionada con muchas enfermedades que nos han ayudado a controlar muchas veces ciertas patologías que han sido de gran importancia, específicamente, o más bien dicho, mucho más coherentes en el área de la insuficiencia cardíaca. Vean un poco en este primer slide cuán importante la frecuencia cardíaca en cada animal. Imagínense que un pequeño ratón puede llegar a latir hasta 600 latidos por minuto, tener 600 latidos por minuto, pero vive apenas a veces, en algunos casos, algunos meses. En cambio, que una tortuga galápagos puede tener hasta 6 y 8 latidos por minuto y vive más de 100 años muchas veces. Entonces, miren cómo es relativa la vida, ¿no? Que un ser tan pequeñito lata tantas veces y un ser tan grande lata tantas pocas veces y cada uno tenga un distinto curso de vida, ¿no? Se dice que una persona, un ser humano, llega a latir hasta 60 y 80 millones de veces en toda su vida. Y entonces la frecuencia cardíaca está relacionada a varias situaciones importantes. Y es así como que, haciendo un poquito de historia, en la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1942, fue la primera vez que se hizo un estudio para ver cuál era la importancia del control de la frecuencia cardíaca relacionada a la mortalidad. Y se tomaron aproximadamente 20,000 soldados americanos que estaban cerca de entrar a la Segunda Guerra Mundial, y se hizo una relación científica bastante interesante, bastante simple, y se vio que mientras más alta era la frecuencia cardíaca en estas personas, tenían una esperanza de vida menor. Entonces, se vio que era fundamental que el ser humano mantuviera una frecuencia cardíaca dentro de los límites bajos, ¿no? ¿Por qué es importante la frecuencia cardíaca en la insuficiencia cardíaca? La frecuencia cardíaca y la presión arterial están relacionados, o mejor dicho, están programados para que nosotros tengamos una cantidad de sangre por minuto que se llama gasto cardíaco de una forma constante. Entonces, esta tiene a variar por todos los receptores que nosotros tenemos a nivel del cuerpo, los cambios osmóticos, los cambios de temperatura, ciertas infecciones, y esto activa el sistema adrenérgico, y este sistema adrenérgico hace que se activen los receptores beta, que lo vimos en la otra clase, y los receptores alfa-adrenérgicos en algunas otras situaciones, y estos receptores lo que hacen es incrementar, después de la unión de las proteínas G, incrementan el AMP cíclico, y todos estos están relacionados, digamos, a la contracción, porque incrementan el calcio citosólico, incrementan la producción de troponinas, incrementan la producción de miocina, y eso aumenta el vasotropismo y aumenta el cronotropismo, y también aumenta la presión arterial. Pero de pronto un pequeño detalle que nosotros no habíamos hablado era la diferencia histológica que existe en el nódulo auriculoventricular versus el miocardio, porque todas estas estructuras que yo les estoy diciendo se encuentran de forma sistémica. Entonces, los receptores beta, alfa, se encuentran a nivel de muchos órganos viscerales que no son necesariamente el corazón. Los receptores beta 1, 2 y 3, algunos más específicos para el corazón, pero estos son conducidos por cierta estructura que se llama la estructura Fanny conduction o corriente Fanny, en donde hay unos canales específicos en el nódulo auricular, en el nódulo sinoauricular, que se llaman canales IF, que conducen exactamente la cantidad de corriente sanguínea, y eso produce que haya un mayor control o un menor control, y de una forma independiente del nódulo sinoauricular con respecto a las otras estructuras del corazón. Entonces, esta estructura la hace, digamos, con una histología o con una forma diferente de control, y es lo que le da el verdadero significado del marcapasos cardíaco en el nódulo sinoauricular, en menor cantidad en el nódulo auriculoventricular. Entonces, en la insuficiencia cardíaca nosotros sabemos que de una u otra forma, como habíamos visto en la clase pasada, en un sistema neurohormonal, cuando se activan los receptores beta-adrenérgicos, hay la vasoconstricción, hay el incremento de todas estas sustancias, sistema renina, angiotensina, aldosterona, que hacen que de una u otra forma exista una deformación del corazón que comienza con hipertrofia, después comienza con una dilatación, y eso produce la insuficiencia cardíaca. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuál es el daño deleterio que también se produce con un incremento exagerado de la frecuencia cardíaca. Como nosotros tenemos un
estímulo continuo en insuficiencia cardíaca de forma deletérea, de forma rápida, esto hace que el miocito se vaya consumiendo, y al momento de consumirse, pues se generan de otra forma también un parte de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando yo reduzco, y esto habla de una forma propia de la frecuencia cardíaca baja en insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que voy a producir? Yo voy a producir un incremento de la diástole. Entonces, como incremento de la diástole, y yo doy tiempo que haya una mayor perfusión coronaria y hay una mayor perfusión de las arterias perforantes del miocardio, y eso, pues, va a ayudar a que disminuya el gasto energético del corazón. Entonces, al hacer esta cuestión, yo tengo un incremento de la mejora de la disponibilidad de los factores o fosfatos de alta energía, el corazón mejora su aprovechamiento, digamos, energético, también va a disminuir la vasoconstricción y disminuye al mismo tiempo la formación de citoquinas y radicales libres, que también están relacionados con la muerte programada del corazón. En pocas palabras, esto es como un mecanismo de eco, como existe en algunos carros, en el cual yo me permito a gastar menor cantidad de energía en el corazón, y esto me va a ayudar a que inclusive los otros medicamentos que nos ayudan a la cardiorremodelación sean importantes. Entonces, un poco para tener en cuenta cuáles son o cuál es el eje del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cuando hemos ido por historia, recordarán que en un inicio la insuficiencia cardíaca se trataba con diuréticos y se trataba también con digoxina, que al final lo que hacían era sacar al paciente, mejorar la capacidad funcional, pero simplemente se quedaban en esto, ¿no? Se quedaban en el control de los síntomas. Con el pasar de los tiempos, vimos que los beta bloqueadores, la inhibición del sistema renina-angiotensina aldosterona, actualmente la inhibición de la neprilicina, además de mejorar los síntomas, disminuyen los mecanismos neurohormonales, y además de mejorar la capacidad subfuncional, tenemos estudios muy serios que mejoran el mecanismo de sobrevida de los pacientes. Y lo ideal es que nosotros tengamos una cura, ¿sí? En este caso, el tratamiento, digamos, básico del paciente, el tratamiento gold estándar es del trasplante cardíaco, muy propenso a esto. Pues el problema es que cuando nosotros nos topamos con todos estos mecanismos de sobrevida, ultraestructura, que son fármacos que prácticamente atacan o inhiben o impiden algunos de los receptores, como habíamos hablado en un inicio, sistémicos, producen varios efectos adversos, y los efectos adversos muchas veces se vuelven una gran barrera para que nosotros podamos hacer un tratamiento adecuado de la insuficiencia cardíaca, llámese hipotensión, bradicardia, desmayos, ¿no? La misma falta de adherencia del paciente, y eso nos ha dado muchos problemas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ahora, existen estudios muy serios de la importancia del control de la frecuencia cardíaca. Miren este estudio, que fue un subestudio de Sharm, en el cual, si ustedes se dan cuenta, en el punto rojo, que sería el 0,1, si el paciente solo incrementa 10 latidos por minuto de la frecuencia básica, el riesgo sube de 1 a 1.2, eso que está en la línea azul. La línea amarilla y la línea verde son niveles de confianza. Solo 10 latidos por minuto. Y miren, con 20 latidos por minuto, prácticamente de 1.2 a 1.4. Y los que manejan epidemiología saben que esto significa que los pacientes, riesgo 2 significa que tiene 2 veces la posibilidad de tener enfermedad. Entonces, si nosotros hemos contado apenas 20 latidos por minuto de la base, que debería ser en este caso 60 latidos por minuto. Pero vean al otro lado también para abajo, si es que yo llego a reducir la frecuencia cardíaca a 10, yo tengo más bien un factor protector de un riesgo relativo de 0.8 y de 0.7 con menos 20. Vean lo importante que es reducir la frecuencia cardíaca. Sí, y como en el gráfico de la derecha, ustedes también pueden darse cuenta que a cualquier momento de la consulta, basta que el paciente llegue a tener más frecuencia cardíaca en el momento de la consulta, y los riesgos pueden llegar a llegar hasta el doble de la posibilidad de muerte en insuficiencia cardíaca. Y eso es un problema, porque a la final los estudios nos están demostrando que la frecuencia cardíaca baja mejora la sobrevida de los pacientes, pero tenemos
muchas dudas y muchos problemas para poder llegar a una frecuencia cardíaca adecuada de un paciente, que es lo que vamos a ver. Y miren lo que pasa en el estudio SHIFT. Nos demuestra que mientras más baja la frecuencia cardíaca es, la sobrevida de los pacientes es mejor, como podemos ver, y con una P significativa. Miren la primera línea, más del 87%, y el porcentaje de los pacientes con riesgo cardiovascular aumenta casi el 20%, mientras que los pacientes que están en menos de 70 los disminuye. Entonces, es por eso que en el estudio SHIFT se llegó a la conclusión que debería haber una acción en los pacientes, por lo menos que deberían tener una frecuencia cardíaca menor de 70 latidos por minuto. Entonces, llegando a todas estas situaciones, se comenzó a buscar varios estudios que nos demuestran que la reducción en la insuficiencia cardíaca nos podría determinar una mejor sobrevida. Y miren este estudio hecho en Argentina, comenzó el primer estudio aproximadamente hace unos 20 años, en el cual se dio miodarona sobre pacientes con insuficiencia cardíaca severa. Y aquí se comprobó que los pacientes que lograban controlar la frecuencia cardíaca a menos de 70 latidos por minuto redujeron la mortalidad por insuficiencia cardíaca y, ojo, independiente de las arritmias. Y solo el 10% de pacientes retiraban los efectos adversos. Entonces, cuando se sacó este estudio, la miodarona se prestaba como un medicamento muy interesante para darle como un añadido, digamos, al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero todos sabemos que la miodarona no puede ser dada a largo plazo porque tiene problemas específicamente del pulmón. Entonces, este estudio no nos demostró que la miodarona es un medicamento que lo podemos usar a largo plazo, pero nos deja de enseñanza la importancia que tenía de reducir la frecuencia cardíaca en la insuficiencia cardíaca. Y entonces, nosotros podemos utilizar los beta bloqueadores, como habíamos hablado en un momento, medicamentos bastante interesantes para hacer este estudio, medicamentos que nos ayudan a controlar la frecuencia cardíaca, que controlan la apoptosis, que controlan la hipertrofia, que producen óxido nítrico, pero que también se encuentran distribuidos a nivel sistémico y que muchas veces no nos ayudan a llegar a las dosis importantes de reducción de la frecuencia cardíaca. Entonces comenzaron a salir varios estudios que ya los vimos en la clase pasada, que nos demostraban que la frecuencia cardíaca reducida, la mortalidad iba mejorando o iba disminuyendo en este caso, con el uso del metoprolol, en el caso del estudio MERIT, del carvedilol, como en el estadio del estudio Copérnicos, que mejoraba la hospitalización y mejoraba y disminuía la hospitalización y la muerte, y el bisoprolol, que también con el estudio CIBIS-2 nos ayudaba a ver que muchas de las causas de muerte, casos de muerte súbita y hospitalizaciones, pues mejoran la sobrevida de los pacientes. Entonces, indiscutiblemente los beta bloqueadores son medicamentos que tienen que ir por frente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como en el caso del nebivolol también, que estudió pacientes con edad promedio de 76 años y nos daba la seguridad de poder hacer un tratamiento para los pacientes de edades avanzadas. Entonces, salió este nuevo medicamento que es una inhibición de los canales IF. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la ivabradina en este caso? Que la ivabradina disminuye la frecuencia cardíaca de una forma extremadamente selectiva y no va a producir efectos adversos. Y en el estudio SHIFT se comprobó que los pacientes que tenían una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto mejoraban la sobrevida. Y es por los mecanismos fisiopatológicos que habíamos encontrado hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, como fue un estudio único, y pienso yo que eso en las guías posteriores va a tener que ser modificado. La indicación en la guía europea de insuficiencia cardíaca la dice como 2B, y dice que este medicamento tiene que ir junto con los beta bloqueadores siempre y cuando la frecuencia cardíaca llegue a más de 70 latidos por minuto, ¿no? Y miren, ¿y por qué se votaron en este estudio? Porque Boterrani hizo este estudio más o menos hace unos 6 años y comprobó que había mejoría en el test de calidad de vida, en este caso, como nos indica el gráfico, en la capacidad pulmonar y la mejora del test de caminata de 6 minutos, y ya con la ivabradina la mejora era bastante superior, que está en el lado izquierdo. El carvedilol era un poco inferior, pero cuando se hacía la combinación de ivabradina y carvedilol, la mejoría era muy significativa. Entonces, lo interesante de este medicamento o de los inhibidores de los canales IF es que no son medicamentos que compiten uno con otro, son medicamentos que están prácticamente haciendo una sinergia el uno con el otro.
Ahora, ¿cuándo bajar la frecuencia cardíaca en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda? ¿Sí? Recordemos que, y este es uno de los primeros problemas que se tenía para entender la insuficiencia cardíaca hace más o menos unos 20 años, que es lógico, como habíamos visto en la fisiopatología, está aumentada la frecuencia cardíaca para tener una mayor perfusión. Entonces, yo no puedo obligarle al corazón a que baje la frecuencia cardíaca en un momento de inestabilidad. Entonces, estos medicamentos, hablo de los beta bloqueadores, hablo de la ivabradina, son medicamentos que podrían darse en combinación o solas en el momento 24 horas antes del alta. No se los debe prescribir en la fase de descompensación. ¿Qué pasa con la fibrilación auricular? La fibrilación auricular, como tiene una fisiopatología que indica que existen multicampos de producción eléctrica que no están relacionados al nódulo auricular, no se presta como un medicamento óptimo para el uso de los inhibidores de los canales IF, ya que la producción de la frecuencia cardíaca vendrá por el otro lado y no va a servir. Entonces, en este caso, el control de la frecuencia cardíaca, primero, una frecuencia cardíaca elevada es malo para la estabilización. O sea, tenemos que ver de una u otra forma el control de la frecuencia cardíaca en el caso del agudo. No se recomiendan los canales de IF por lo que les había explicado, y en este caso, la amiodarona y los beta bloqueadores son de primera elección para controlar de forma crónica. Pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca descompensada, la digoxina sirve para bajar la frecuencia cardíaca en el espacio de descompensación, suspendo la digoxina e inicio beta bloqueadores de forma prolongada o amiodarona si el paciente la tiene de forma permanente y con una buena anticoagulación. Este es un estudio súper interesante que salió en el registro europeo más o menos hace unos 7 años y me deja muy, muy preocupado. Es que solo el 17% de pacientes, imagínense que estamos hablando del registro europeo de control de frecuencia cardíaca, que se supone que es el ejemplo en el cual nosotros nos hemos basado para hacer nuestros estudios. Solo el 17% de pacientes alcanzó la dosis objetivo de beta bloqueadores. Y esto es algo muy de disminución de la frecuencia cardíaca óptima. Y esto es muy, muy preocupante, ¿no? Y se decía en el estudio que fueron muchas de las causas, ¿no? Hipotensión, bradicardia, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, broncoespasmo, disfunción sexual, pero gran parte de los medicamentos era simplemente por negligencia médica. O sea, el médico tenía miedo a llegar a la frecuencia cardíaca adecuada. Y eso es muy lógico, porque obviamente nosotros hemos sido educados que la frecuencia cardíaca tiene que ir desde 60 a 100, y si es que lo tengo en 70 o 75, estoy perfecto, y si tengo 80, todavía me mantengo en un límite normal, pero como les había demostrado en los estudios anteriores, si la frecuencia cardíaca está en un rango de 55 a 65 latidos por minuto, estoy ayudando muchísimo al paciente. Entonces, esto nos enseña que nosotros no deberíamos tener miedo a bajar la frecuencia cardíaca porque estamos perjudicando al paciente. Entonces, en conclusión, la disminución de la frecuencia cardíaca mejora el pronóstico de la insuficiencia, la disminución de la frecuencia cardíaca mejora el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. No debemos ser negligentes a bajar la frecuencia cardíaca. Obviamente, con algunos medicamentos como los beta bloqueadores, digoxina, amiodarona, existen ciertos efectos adversos que muchas veces no nos dejan llegar a las dosis objetivo, ¿no? Es un tratamiento complementario al bloqueo neurohormonal en el caso de los bloqueos, del bloqueo de los canales IF. O sea, no quiere decir que yo tengo que suspender el uno con el otro, y aquí yo pienso que hay mucha confusión. Porque, por ejemplo, yo comienzo un tratamiento con un beta bloqueador, bajé la frecuencia cardíaca a la mitad, pero el paciente de pronto me presentó disfunción sexual, me presentó hipotensión, me presentó vasoconstricción, e inmediatamente nosotros nos paramos, pero no nos complementamos con el otro medicamento porque la guía me dice que yo debo estar con una frecuencia cardíaca más de 70 y con beta bloqueadores optimizados. Y yo personalmente pienso que si es que los beta bloqueadores no han sido, ojo, tolerados, nosotros podemos utilizar este otro medicamento que nos ayuda a bloquear los canales IF, nos baja la presión arterial y nos va a dar una mejoría en la capacidad del paciente e inclusive en sobrevida por el estudio SHIFT. El bloqueo IF no está demostrado ser beneficioso en la infibrilación auricular, ¿sí? Tomemos en cuenta que ahí sí necesitamos otro tipo de medicamentos que sean importantes para su control. Y esta que para mí es la conclusión más importante. Se debe llegar a una frecuencia cardíaca que vaya de 55 a 65 latidos por minuto en los pacientes con insuficiencia cardíaca. No seamos negligentes, no les dejemos a los pacientes con las frecuencias cardíacas elevadas. Si es que por ahí me asusté con un beta bloqueador, con alguna amiodarona que le estaba utilizando, en este caso, yo pienso que los beta bloqueadores, y no llegué a las dosis objetivo, pues tenemos medicamentos
que pueden estar en conjunto y que nos pueden ayudar a tener muchas expectativas para el tratamiento de vida. Y eso es todo lo que les tenía para esta noche, y espero que haya muchas preguntas, porque es importante. Para mí es uno de los medicamentos más completos que ha habido y que los hemos dejado a un lado, probablemente con los otros medicamentos que son de importancia también, pero que no son menos importantes. Muchas gracias a ustedes. Felicitamos al doctor Bolívar por su brillante exposición. Tenemos aquí una pregunta que de alguna manera ya ha sido contestada, y es la inquietud respecto a cómo reducir la frecuencia cardíaca en los pacientes con fibrilación auricular. Quedó claro que es útil el empleo de los beta bloqueadores, la digoxina o la miodarona. Sin embargo, sí se ha planteado una hipótesis que, como ya lo dijo el doctor Sáenz, también existen canales de la corriente IF a nivel del nodo AB, no en la misma proporción que en el nodo sinoauricular. ¿Conoce alguna novedad en este sentido o que esté en curso, doctor Sáenz? No, al respecto no. O sea, como les dije, no es ni siquiera por novedades, por una lógica de fisiopatología, porque el IF es un canal que está exclusivamente en el nódulo sinoauricular, y por fisiopatología, en la fibrilación auricular tenemos multinodos que se encuentran específicamente en las aurículas, ¿no? En la orejuela realmente, que es donde hacen ahora los intervencionismos. Por eso es que ha evolucionado muchísimo más el tratamiento definitivo de la fibrilación auricular con el intervencionismo, como la oclusión de la orejuela, por ejemplo. Pero si es que yo bloquease el canal IF, tengo otros, digamos, marcapasos ectópicos que están provocando incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, en conclusión, no va a pasar absolutamente nada. Existe la sinergia del empleo de beta bloqueadores juntos con la ivabradina. Uh-huh. ¿Cuál es un factor de alerta para el médico que despeje los temores de una bradicardia excesiva? ¿Cómo titular, cómo manejar la ivabradina en presencia de los beta bloqueadores? A ver, yo aquí quiero hacer una observación, porque yo caí en la misma trampa cuando utilizaba ivabradina. O sea, realmente era uno de los medicamentos que me arrepiento de no haberlo usado rápido, poco con los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el problema es que los beta bloqueadores en muchos casos producen otro tipo de factores adversos, por ejemplo, hipotensión, disfunción sexual, vasoconstricción en algunos casos, y entonces dejábamos de utilizarlos. Entonces, por ejemplo, yo comenzaba a utilizar carvedilol, y llegué a la dosis intermedia, llegué a una frecuencia cardíaca de 70, y después ya tuve algún efecto adverso y me quedé quieto. Dije, no, al paciente ya no, y le dejé, se me ocurre, en 625 bits. No llegué a la dosis objetivo del paciente, ¿sí? No le bajé la frecuencia cardíaca porque tuvo otro efecto adverso. Sin embargo, ¿y cuál es la crítica que yo hago a la guía? La guía dice que yo debo tener optimizados los beta bloqueadores con frecuencia cardíaca elevada, más de 70 latidos por minuto, para utilizar estos medicamentos. Y yo pienso que, por ejemplo, en este caso que yo les dije, es lo ideal para utilizar un canal IF para bajar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, como les dije en la charla, una frecuencia que vaya entre 55 a 65 latidos por minuto es una frecuencia buena. Entonces, recordemos que este medicamento es un complemento del otro. Y les he demostrado por qué, porque necesitamos tener bradicardia para que el corazón consuma menos. Entonces, si lo logré hacer con el beta bloqueador, en buena hora. Pero si no lo logro, llegando a dosis óptimas, o si en el caso tengo algún efecto adverso, puedo utilizar el otro que no me produce bradicardia, no me produce hipotensión, por ejemplo. Y eso puede ser bueno. ¿Cuál es la utilidad de estos fármacos en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada? Bueno, es una pregunta muy buena, ¿no? Infelizmente, y digo porque la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada es una insuficiencia cardíaca que nosotros los especialistas de falla cardíaca le llamamos del lado oscuro, porque hasta ahora no tenemos un estudio específico que nos diga, a ver, este medicamento es de indicación 1A. Existe un estudio que se llama EDIFY. El EDIFY trató de ver la sobrevida de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada, en el cual se buscaba la sobrevida como el SHIFT, e infelizmente no se encontró ninguno. Pero, ojo, recuerden que el tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada
es mantener al paciente fuera de las comorbilidades, mantenerle con signos vitales estables también. Entonces, el hecho de que no haya tenido una mejora de la sobrevida, pues sí puede tener una mejora de la calidad de vida del paciente. Porque si yo tengo una patología externa, por ejemplo, hipertensión arterial, o tengo, no sé, alguna otra patología que hizo que mi frecuencia cardíaca esté elevada, puedo reducir la frecuencia cardíaca, mejora la calidad de vida del paciente, mismo que no haya demostrado mortalidad. Pero si todavía no se ha demostrado, Edify lo dijo que no. Aquí me voy a permitir resumir en una sola las dos inquietudes. Dice, en una persona joven sin patología asociada con una frecuencia cardíaca de 100, ¿sería factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca en futuro? Y la otra, un paciente que está bradicárdico, ¿consideraría como un factor protector? Los dos lados. Buena pregunta, me gusta esa pregunta. Les digo por qué, porque no solo para insuficiencia cardíaca, se ha demostrado que mientras más alta está la frecuencia cardíaca, un paciente puede morirse inclusive de un infarto, puede tener insuficiencia cardíaca, puede tener hipertensión arterial, porque eso significa sobrecarga adrenérgica. Pero ojo, ahí vamos a ser bastante coherentes, ¿sí? Hay formas de bajar la frecuencia cardíaca de forma natural, y la mejor forma de bajar la frecuencia cardíaca es haciendo actividad física. Entonces, un paciente joven que es taquicárdico, haga actividad física y va a bajar, van a ver lo bonito que baja la frecuencia cardíaca. Ahora, con respecto a la frecuencia cardíaca baja, si pacientes que llegan con frecuencias menores de 50 o 40, hay que ver el contexto primero. Entonces, un paciente joven bradicárdico, que por ejemplo es atleta, es maratonista, el corazón de él está adaptado y sí, se transforma en un factor protector porque el inicio, para que tenga una frecuencia cardíaca máxima, la actividad física va a ser mucho mejor. Entonces, sí es un factor protector, y no para insuficiencia cardíaca, para enfermedades cardiovasculares en general. ¿Qué interacciones farmacológicas con otros medicamentos debería tenerse en cuenta cuando empleamos ivabradina? Y concretamente, ¿hay alguna contraindicación en el uso de sildenafil? Que yo sepa, no existe ninguna contraindicación para el uso con sildenafil porque los mecanismos fisiopatológicos son completamente opuestos. Lo interesante de este medicamento es que como es bastante específico para los canales IF, no son medicamentos que van a producir muchos efectos complicados, salvo que el paciente esté con la frecuencia cardíaca muy baja, obviamente. Si yo le tengo con una frecuencia, se me ocurre, de 55 y le añado ivabradina al mismo tiempo, entonces va a bajar demasiado la frecuencia cardíaca, que pienso yo que es el efecto adverso que nos podría dar más preocupación. Y hay otra situación que tenemos que tener en cuenta con ivabradina, es que es un medicamento que tiene que ser titulado, al igual que todos los medicamentos para insuficiencia cardíaca. Entonces siempre se comienza con una dosis de 5 miligramos cada 12 horas y se llega a 7.5. Apenas es dos semanas de titulación, no es una titulación larga. Realmente no se tienen muchos efectos adversos. En un paciente con síndrome del nodo sinusal enfermo, ¿se podría utilizar ivabradina? ¿Y cada qué tiempo recomienda realizar los controles respectivos una vez iniciado este fármaco? A ver, buena pregunta. A ver, primero, un paciente con enfermedad del nódulo sinoauricular y es un paciente que va a tener problemas a largo plazo. Segundo, recuerden que al usar la ivabradina, el objetivo era bajarle la frecuencia cardíaca. Entonces, probablemente este paciente que tiene la enfermedad del nodo sinusal ya tiene la frecuencia cardíaca baja. Entonces, ¿para qué voy a utilizar un medicamento? O sea, es diferente con los otros medicamentos en los cuales yo trataba de demostrar sobrevida. En este medicamento yo estoy haciendo un complemento para bajar bien la frecuencia cardíaca. Entonces, claro, es buena la pregunta porque debemos tener cuidado con las novelerías. Sí, yo debo ver también el contexto del paciente, ¿no? Es un paciente que está bloqueado el nódulo auriculoventricular grave, que tiene una enfermedad de nódulo sinoauricular, que tiene bradicardias sinusales excesivas. Obvio, yo no voy a usar este medicamento porque lo voy a descompensar peor. Recuerden que lo que hacemos es bloquear el canal IF. Y un nódulo pobre, nódulo sinusal enfermo, que apenas están mandando unos pocos canales IFs ahí que ayudan a tener un poco de frecuencia, los acaba bloqueando y le produzco sistole al paciente. Bueno, quiero dar por concluida la presentación del doctor Bolívar Sáenz, no sin antes felicitarle como gran académico y músico que es, ha interpretado de manera magistral esta partitura de la frecuencia cardíaca y las connotaciones respectivas que tienen en el ámbito clínico.
Discúlpame, Freddy, gracias por la cuestión. Y cabe destacar que las notas musicales se dividen exactamente como los latidos cardíacos. Se comienza con 60, igualito. Así que somos muy parecidos a la música. Qué interesante coincidencia. A continuación, vamos a pasar el video que invita al Congreso. Mi nombre es José Ramón González Juanate y soy jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela en España, y desde aquí os invito al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, que tendrá lugar virtual, como la nueva normalidad nos obliga, durante los días 26 al 28 de noviembre de este año. Ahí nos encontraremos todos los médicos de Latinoamérica interesados en la prevención cardiovascular. Debatiremos cómo en esta nueva realidad sociosanitaria es posible seguir ofreciendo lo mejor en prevención cardiovascular a nuestros pacientes, lo mejor en prevención cardiovascular a la población en general. Nos vemos el próximo mes de noviembre en el primer Congreso Interamericano de Prevención. Salud a todos. Pues recordarles que están cordialmente invitados al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, organizado por la Sociedad Interamericana de Cardiología, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, y en este evento académico tendrá lugar también las 56 Jornadas Internacionales de Cardiología. Existen temas que abordan cardiopatía congénita, hipertensión arterial, todo lo que es enfermedad isquémica, enfermedad valvular, cardiopatía en la mujer, y una serie de temas muy interesantes para el ejercicio. Obviamente tenemos un concurso de temas libres. El doctor Sáenz, no sé si les da posteriormente algunos detalles. Y me gustaría un poco. Pueden inscribirse o conseguir mayor información en esta dirección electrónica, www.cardioquito.com. Quedan cordialmente invitados y será un honor para nuestra sociedad tenerlos en este evento académico. Bolívar, por favor. Sí, quería enfatizar un poquito en el concurso de casos de pósters. Hemos tenido buena recepción y nos dimos cuenta que estábamos un poquito limitados, dejándolos hasta el 31 de octubre. Así que les hemos dado una fecha más para que ustedes puedan entregar los pósters, que es el 6 de diciembre. No se olviden que si es que van a entregar un póster, lo hagan en modalidad JPG, porque los vamos a exhibir de forma virtual. Sí, hemos recibido muchos pósters en forma de Word, en forma de PowerPoint, y a mí me ha tocado regresarles otra vez porque necesitamos, o sea, esto es igualito que tener un póster real, pero virtual. Es una foto que las personas que van a venir la van a observar. Entonces, es importante que lo entreguemos en este formato, y va a haber premios. Va a estar muy bonito, van a haber profesores internacionales muy importantes observando esto, y recuerden que los pósters generalmente son la semilla para tener publicaciones científicas, para enriquecer la revista de nuestro país y para que nuestra ciencia misma siga avanzando, que tanto lo necesitamos. Les recordamos que no dejen de asistir para el miércoles 4 de noviembre al siguiente evento de nuestra sociedad, y les esperamos, no sin antes reiterarles nuestro agradecimiento y desearles una muy buenas noches. Éxitos, distinguidos colegas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias y gracias por la atención. Que tengan una buena noche. Buenas noches.